Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. Nuestro primer punto del recorrido inicia en San Miguel de Allende. Este lugar se ha convertido en uno de los puntos turísticos más importantes de la región. Sus calles y sus edificios han atraído a un importante número de escritores y artistas que han encontrado muy atractiva su particular cotidianeidad. Y fue dentro de estos personajes que encontramos el nombre de Neal Cassady, quien encontraría, en el entonces pueblo de San Miguel, su última parada. Muchos dicen que sin él no se entiende el movimiento beatnik, ¿no? Él fue el iniciador, el que inició a todos estos, al primer círculo beatnik, ¿no? En las drogas, en el sexo, en la expansión de la conciencia, ¿no? Que ese era un poco lo que llamaba, ¿no? Neal Cassady fue el guía de todos estos excesos del primer círculo de la generación beatnik, ¿no? Exceptuando a Burroughs, que Burroughs ya era metido desde antes, ¿no? Era un poquito mayor que todos los demás, ¿no? Y paradójicamente vivió más que todos. Pero Neal Cassady fue la guía, el faro de toda esta generación, aunque él nunca se dedicó a la literatura, paradójicamente, ¿no? Era como el guía espiritual nada más, sin proponérselo, sin llamarse de esa manera. Los estudiosos lo ubican como en un periodo muy libre. Ellos eran vistos como los extranjeros y eran muy permisivos con ellos en San Miguel de Allende, como ha sido toda la ciudad durante mucho tiempo, una ciudad de arte y todo esto, ¿no? Entonces ellos tenían como una finca donde hacían todas sus cosas. Pero pues paradójicamente Neal Cassady recibía a todos, ¿no? Iban y venían, ¿no? Y pues, resultó una influencia directa también para el movimiento cultural de la época. Creo que fue un avanzado. Pues él era nada más de presencia, él se paraba y automáticamente irradiaba con esa personalidad que tenía, ¿no? Pero él no producía obra, no produjo obra, ¿no? Era como fuente de inspiración para otros. Kerouac escribió mucho de Neal Cassady, por eso te decía que era como un tótem, como algo inspirador, y a partir de él escribían los beatniks, ¿no? Kerouac principalmente, ¿no? Incluso hasta dice algo muy hiriente para los mexicanos, dice, morir bajo la luna mexicana simplemente es malo. ¿Por qué? Porque México es un mal lugar. Neal Cassady es un misterio su origen, lo ubica ya Kerouac en El Camino. Acuérdate que en El Camino, al principio, estaban cifradas los personajes, estaban con seudónimo. Él aparece en On the Road inicialmente, es cuando se suben al coche, cruzan todo Estados Unidos, ¿no? Hasta llegar a México. Para toda la generación beatnik, México era como algo más permisible, o sea, era el paraíso. Y Cassady también pasó aquí por la Ciudad de México, estuvo en San Miguel, en Tijuana, como te mencionaba, ¿no? Era una época donde México pues era más progresista que en la actualidad. Y el movimiento cultural en México pues estaba permeado por la cultura México. Venían los muralistas, todo eso. Entonces ellos veían a México como pues el paraíso. La generación beatnik no hubiera existido sin este personaje. El Cruz tiene ese halo mítico, ¿no? O esa cosa iniciática que los arrojó a hacer este tipo de cosas o los impulsó. Fue como un motor creativo, fue como un detonador creativo. José Agustín dice, no, dejémonos de que escarabajos y que no sé qué, no.
Los Beatles se pusieron Beatles por Beatnik, porque eran los beatíficos. Los Beatniks eran los beatíficos. ¿Y qué más influencia en el grupo más importante en la historia de la música rock, ¿no? Que es los Beatles. Permeó el jazz, permeó la literatura, permeó las artes plásticas, ¿no? Warhol no hubiera existido sin los aportes de la psicodelia, por supuesto, pero también la generación Beatnik. Es determinante. Hubo un movimiento de costa a costa en los Estados Unidos impulsado por estos escritores salvajes. O sea, la influencia en la cultura de la Beat Generation es absolutamente palpable. Neil Cassady es encontrado muerto en las vías del tren de San Miguel de Allende. Las causas aún no son claras, pero seguramente tuvieron que ver con su constante consumo de sustancias. Con él se fue uno de los grandes detonadores de la generación Beat, la principal influencia de algunos de los pasajes más memorables de aquellos escritores salvajes que tendrían en México su centro de operaciones. Aún hay otras historias sobre estos escritores en México que revelaremos poco a poco. En este momento, debemos preparar nuestro siguiente destino. Guanajuato es una de las ciudades más icónicas de México. Sus calles han sido referidas en prácticamente todos los movimientos artísticos del país. Nuestro primer punto el día de hoy se encuentra precisamente en las calles y los foros de esta ciudad. Además de toda la historia que ya podrían contar, hay una que vale la pena mencionar, y es que desde hace ya bastantes años, ambos se han convertido en testigos de los principales actos artísticos de todo el mundo. Cada año, durante el mes de octubre, la ciudad de Guanajuato recibe al Festival Internacional Cervantino. En el 72 precisamente fue creado por decreto, por Luis Echeverría, pero uno de los pilares del festival eran los entremeses cervantinos que ya se hacían en Guanajuato desde hacía 20 años. Este año los entremeses cumplen 65 años de estarse presentando en el festival y en Guanajuato. El maestro Ruelas, que fue convocado para que hiciera este evento por la Universidad de Guanajuato. Entonces, él crea estos festivales, los saca a la calle. Y si bien nosotros seguimos presentando los entremeses cervantinos, se han ido modificando un poco de cómo él los presentaba, pero sigue siendo básicamente los entremeses como él los concibió. A él le podemos dar las gracias por haber sacado el teatro a la calle, porque él pensó que era muy importante sacar el teatro y las enseñanzas que puede haber en todos los escritos de Cervantes a la calle y así involucrar a la población de Guanajuato y de sus plazas. El festival se llama Cervantino por esos entremeses que hizo el maestro Ruelas. Un festival te permite comparar, conocer, convivir con todo un público que está en esa misma situación que tú. Entonces, ¿cuál es el objetivo del festival? Es creación de públicos, presentación de nuevas visiones en la creación sobre ciertos temas. Casi todos son temas fundamentales para el hombre, son reflexiones, que es lo que hace un creador, y permitir la convivencia del creador con el público. El mineral de Cata es un mineral que está un poco en las afueras de Guanajuato y en ese momento inauguró el gobernador en turno, el maestro Ruelas, si no mal recuerdo, Dolores del Río. Había un comité, ese comité se iba cambiando con cierta frecuencia conforme fue creciendo el festival. Por ejemplo, desde la primera edición hubieron 13 países invitados, que es muchísimo como convocatoria para un primer festival. Se fue bajando el festival más hacia el centro porque la dinámica propia del festival ha hecho que toda la ciudad es el festival, no solamente los lugares donde se presentan los espectáculos. Procuramos usar todo lo que podemos de Guanajuato. Guanajuato es una ciudad preciosa, es patrimonio de la humanidad, es encantadora, la población de Guanajuato es cálida, es amable, al guanajuatense le gusta su festival. Entonces procuramos hacer uso de ese regalo que ya tenemos per se, que es una ciudad muy bonita, llena de plazas, llena de callejones, llena de gente linda. Usamos los espacios, los teatros que tenemos, que es el Juárez, una de las joyas porfirianas que existen en el país. Usamos teatros de la universidad, como es el Teatro Principal. Usamos muchas de las plazas para trabajar. San Roque, que es donde se iniciaron
los entremeses y se siguen programando los entremeses y otras cosas, además de los entremeses. Pastitos, que es nuestro foro más grande donde se reúnen los jóvenes, permite que todos los que ya fueron a la Alhóndiga, que es un foro que nosotros creamos al lado del edificio histórico de la Alhóndiga, un foro para 7,000 personas, después de estar en la Alhóndiga se puedan todavía pasar a Pastitos para ver ese último espectáculo masivo que tenemos en fines de semana. Los espectáculos de calle son muy importantes porque son los que realmente abrazan a todo aquel que quiere participar del festival. Básicamente no tienen costo, nunca los de la calle. En los teatros hay un pequeño costo porque los teatros hay que mantenerlos. Tengo extraordinarios recuerdos de, por ejemplo, una clausura que hizo Japón con unos tambores Yamato, que de verdad era tan emotivas esas percusiones que te arrancaban las lágrimas. Haber visto las obras de Menno Fortas en el Auditorio del Estado. Menno Fortas es un director que pues no suele salir de su país y llegamos a ver ahí la trilogía muy importante de Menno Fortas. Jan Fabre se presentó hace 3 años. Jan Fabre es uno de los grandes artistas plásticos y escénicos que hay vivos en este momento. Y una de las cosas muy emocionantes es ver cómo el público se ha ido formando con la programación que el festival año con año lleva. Es de las cosas más emocionantes que tú puedes ver como programador. Te indica que programaste bien. Y yo pienso que esto tiene que ver con lo que sí ha hecho el festival, que es ir abriéndonos el abanico de cómo y qué podemos expresar. Entonces, todas esas cosas son muy emotivas. Puedo pensar en un montón, ¿eh? El primer Cervantino se llevó a cabo del 29 de septiembre al 28 de octubre de 1972. En un momento continuamos con la historia de este festival. El público de las artes escénicas ha cambiado mucho, porque nuestro mundo ha cambiado mucho. En las últimas 2 décadas, las personas somos bombardeadas por una cantidad de información que nos abre el espíritu muchísimo, y la realidad es que el público, al estar en contacto con creadores que presentan la actualidad que puede estar sucediendo en Francia, en Japón, en Rusia, es un público particularmente abierto a lo que le puedan presentar y particularmente crítico. El público de Guanajuato es un público que conoce muy bien, es un público conocedor. Entonces yo sí creo que es una formación que se ha ido dando, porque dentro de esta línea del festival, que es hacer propuestas, sí creo que el festival ha cumplido con esa función, haciendo un público muy conocedor. Es maravilloso que en Guanajuato tú vas a un concierto en el Juárez y difícilmente tú oyes que alguien aplauda entre movimientos. Es un público educado. Es un festival multidisciplinario, es un festival enorme y es considerado uno de los 5 festivales más grandes del mundo. Obviamente el papá en todos sentidos es Edimburgo, pero el Festival Cervantino es uno de los festivales más importantes que hay en el mundo. Y yo creo que eso lo sabemos en México y sobre todo lo saben los artistas. Los artistas se acercan a nosotros. Y no te estoy diciendo que son artistas que están buscando una currícula, son artistas que se han presentado en Edimburgo, en el Iberoamericano de Teatro, que ellos le escriben al festival diciendo, yo quiero ir a tu festival. Y eso es muy emocionante, muy, muy emocionante. ¿Cómo le hacemos? ¿Con quién hablamos? En fin, el festival en la escena internacional tiene un lugar muy importante. México es un país que en términos generales es visto como un país
que cuida a la cultura. Tiene una beta cultural muy fuerte, no solo en su producción, porque producimos mucho y apoyamos mucho a los creadores, sino que también acoge a la cultura. Entonces México es visto como un país que trata bien a la cultura, que la cuida, que la fomenta. Y cuando viajo como programadora, no te puedo decir la cantidad de artistas que consideran que México es una referencia en Latinoamérica, por supuesto, pero también en Europa. Yo creo que a veces poco énfasis hacemos en ese lado tan importante que hemos sabido transmitir desde México, que la cultura para nosotros es todo un lugar donde desarrollarse y un lugar donde vivir. El público familiar para mí es muy importante porque es la manera de tejer los lazos familiares, de tejer a nivel social y de fomentar la comunicación entre las familias, de que siempre se reconozca que el trabajo en vivo, lo que hace cualquier artista en vivo, es algo muy, muy, muy valioso, algo que, un momento especial. Lo que uno vive en un teatro, en una sala. Cuando tú has ido desde niño con tus papás y has disfrutado esos momentos, y normalmente son momentos que se quedan como algo placentero en tu vida, tú siempre vas a buscar ir a una sala para volver a repetir esos momentos y seguramente también vas a llevar a tus hijos a que disfruten eso. Entonces nosotros procuramos tener espectáculos que sean para toda la familia y evidentemente los niños, porque pues, se trata de que lleven a los niños, pero que vayan los papás con sus hijos. Guanajuato es la ciudad cervantina de América. Yo pienso que estaría orgullosísimo, pero además yo pienso que estaría contentísimo de ver lo que ha pasado con lo que él escribió. Bueno, tú imagínate a Cervantes viendo Cervantes en rap, que es una de las cosas que hacemos con el Quijote y con Sancho. Yo pienso que para él sería una cosa fantástica ver eso. Yo me imagino que para un escritor o cualquier creador, cualquier artista, ver que su legado ha llegado así de lejos, hombre, yo no puedo más que pensar que estaría contentísimo. Sí quisiera agregar que creo que el festival y Guanajuato son una gran mancuerna. Realmente hay muy pocas ciudades de mi país donde podría llevarse a cabo si no fuera en una ciudad como Guanajuato. Entonces siempre hay que tener en cuenta que sin su lugar el festival sería otra cosa. Es muy importante dónde sucede el festival. El Festival Cervantino se ha convertido en uno de los más importantes en todo el mundo. Los principales representantes de prácticamente cualquier expresión artística participan todos los años en él. Aún tenemos un último punto en la agenda del día de hoy, en donde veremos una faceta muy distinta de la historia del país. Nuestro último punto del día de hoy es posiblemente el lugar de nacimiento de nuestra nación. Ubicada en el centro de Dolores Hidalgo, se encuentra el lugar en donde Miguel Hidalgo y Costilla pronunciara las palabras que darían origen al México que conocemos hoy en día. Desde 1568 se va a erigir lo que fue la congregación de Nuestra Señora de los Dolores. Esto como una primera cabecera municipal, como un protocabildo que existió en esa zona. Obviamente esta región estaba vinculada a San Miguel el Grande, no tenía como tal un ayuntamiento y hasta 1710 es que se va a erigir la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y en 1712 se va a colocar la primera piedra de esta iglesia. Aunque se inicia la construcción en 1712, termina hasta 1778 la construcción tal cual. En realidad es uno de los ejemplos de barroco más tardíos que hay. Se va a acabar de construir cuando ya los cánones del barroco novohispano han sido modificados por el neoclásico. Al interior, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores conserva dos altares barrocos en estilo churrigueresco, pero se encuentran en las naves laterales. El altar principal es totalmente neoclásico. En la parte principal de la fachada de la iglesia se puede ver una escena de la crucifixión de Cristo. José Antonio Gallaga, primo de Hidalgo, finalmente va a ser el primer cura
que va a estar ahí en la iglesia de Dolores. En este caso, Hidalgo es otro ejemplo de un criollo con ambiciones políticas, ambiciones económicas, pero que, como muchos otros, se ve truncado en su carrera por ser un español nacido en América. Él decide, en ese sentido, ingresar al seminario, estudiar para cura, convertirse en párroco, y pues eso era una forma también de mantener el estatus. Esta mitificación tiene que ver también con la construcción que nosotros hemos heredado de Hidalgo. Los datos biográficos de Hidalgo van a seguir siendo en muchos sentidos borrosos. Una de las más importantes fuentes que arrojan luz sobre quién pudo ser Hidalgo, sobre la vida de Hidalgo, el cuadro histórico de la Revolución de Independencia de Carlos María de Bustamante. Dolores Hidalgo es considerada la cuna de la independencia porque en ese lugar es donde inicia el movimiento insurgente que va a encabezar, en este caso, Miguel Hidalgo y Costilla. Era un hombre estudiado y que tenía pues también aspiraciones. Sin embargo, él empieza a ver una realidad que pues no es nada extraña porque llevan 300 años viviendo así. Va a ser obviamente las conjuras en casas de notables o de gente que tiene ciertos amigos, que tiene cierta familiaridad, y él como párroco puede actuar, puede estar ahí, es lo que él tiene acceso a la sociedad. Él los puede convocar y darles una identidad, darles una pertenencia. Todos los feligreses escuchan la campana y van a lo que vendría a ser pues, la misa de gallo, como le llaman, es decir, la misa más temprana de la mañana. Y ahí es donde justamente va a hablar, va a arengar a las masas. Él le da un cauce a una inconformidad social. Hidalgo va a ser una persona que se va a ver víctima de las circunstancias. No es que él buscara detonar el conflicto. De hecho, cuando él llama a la insurrección, es casi seguro que no imaginaba el alcance de esto. ¿Qué quería él? Él como persona quería lo que cualquier otra persona quiere, bienestar. Bueno, Dolores como tal va a estar siempre marcada por la independencia, ¿no? Que al momento de verse envuelto en un movimiento social tan importante y tan grande, pues va a recibir se va a pausar. Después de 1827, entonces ya va a venir un florecimiento vinculado, por supuesto, a los ideales patrios. La campana de Dolores va a volverse también un símbolo de la independencia. Es muy importante en términos historiográficos, iconográficos, de identidad y por supuesto va a ser un símbolo de la cultura y del patrimonio mexicano. La iglesia de Dolores Hidalgo es una iglesia pequeña si la comparamos con las grandes catedrales barrocas. Y en ese sentido sus campanarios son mucho más pequeños. De hecho, son campanarios que cuentan con esquilones. La campana que se toca es la que está del lado oriente, del campanario oriente de la iglesia. Ahora, la campana o la reliquia de la campana de Dolores se va a mantener ahí durante muchísimo tiempo, hasta 1896, y se va a colocar en el balcón central del Palacio Nacional, la reliquia original del esquilón de San José, que es como se le conoce, el esquilón de San José o la campana de Dolores. Se van a fundir réplicas de esa campana, 32 réplicas, y se van a llevar a cada uno de los estados de la República Mexicana. La famosa joya perdida, ¿no? Eso que está entre la sierra, que es un tesoro bellísimo. Parte quizá de su encanto y de su identidad es que sea el pueblo de Dolores Hidalgo, como un pequeño ayuntamiento que sí va a ser de donde surja el gran movimiento de independencia, pero no necesariamente es la gran urbe, no necesariamente es el gran asentamiento. Guanajuato encierra muchos de los secretos más profundos de nuestra identidad. Desde nuestra cultura hasta la historia que nos definió, recorrer el estado representa, en buena parte, recorrer nuestras propias raíces. Con esto termina nuestro recorrido por Guanajuato. Es momento de trazar las siguientes rutas.